industria alimentaria es una red global y compleja de diversas empresas que abastecen la mayor parte de los alimentos consumidos por la población mundial. El término industrias alimentarias abarca una serie de actividades industriales dirigidas a la producción, distribución, procesamiento, conversión, preparación, conservación, transporte, certificación y envasado de productos alimenticios. Hoy en día, la industria alimentaria se ha diversificado mucho, con una manufactura que va desde actividades pequeñas, tradicionales y familiares que requieren mucha mano de obra, hasta procesos industriales grandes, intensivos en capital y altamente mecanizados. Sin duda alguna, una industria que nunca se detiene. Hoy conoceremos la historia de quien tampoco lo hace, un inquieto empresario que ha pasado por distintos modelos de negocio hasta quedarse en la industria de los alimentos. Él es Carlos Dao, CEO de Dao Gourmet Foods, y esta es su historia en Let's Connect Stories. Enfócate en algo específico y persigue eso, porque lo que sí tiene este país, vas a tener la oportunidad de echarle pierna. Que vas a tener que trabajar como nadie, bueno, eso ya es otra cosa, pero las oportunidades las vas a tener. Carlos Dao, estamos aquí reunidos para compartir contigo tu historia, una historia que nace en Venezuela, que también tiene un componente, un ingrediente familiar bastante interesante. ¿Dónde comienza tu historia? Bueno, yo nací en Caracas en el año 76, de padre de familia libanesa. Mi abuelo emigró a principios del siglo XX a Puerto Cabello. Y del otro lado de la familia, por parte materna, provenimos de Italia. Así que tengo una buena combinación. Una mezcla bien buena. Libanesa, italiana, así que ya sabes que si ya no me paga, me paga, ya tú sabes que te pago con comida. Claro, así que es súper mediterráneo la cuestión y bueno, obviamente el mercadeo y el trading en la sangre. Y de pequeño, o sea, tú estabas chiquitico, ¿qué querías ser tú? ¿Con qué soñabas? ¿Ser superhéroe? ¿Ser médico? Bueno, hay dos historias que tú sabes que cuando las mamás cuentan toda la historia. Una vez que vivimos en España como por un año cuando tenía como 2, y bueno, fuimos a un restaurante donde van los reyes de España y yo agarré una rabia horrible porque no había empanada de caraota, que era lo que yo quería. Y entonces yo le decía, mamá, pero este no era el mejor restaurante del mundo porque aquí que no venía el rey como una empanada de caraota. Bueno, ese tipo de cosas que tú sabes. Y la otra anécdota era que yo quería ser o petrolero o policía. Eran las dos de las cosas, porque bueno, obviamente en el colegio nos hablaban de la industria petrolera y que era súper rica y tal, en Venezuela, y yo decía, bueno, petrolero debe ser una cosa interesante. Ya va, entonces tenemos por allí componentes, vamos a ver si te logré capturar la esencia de cómo viene esta historia. Dinero, sí, bueno. Los príncipes, reyes, ajá, eso me gusta. Industria petrolera también suena a dinero, ¿verdad? Atracción por el dinero. Un negociante, alimentos ya estaba también, porque ¿cómo es posible que se preocupó porque no había la empanada o la arepa de caraota? Pero ya va, esto es un negociante de sangre. Y además los italianos también una mafia, ¿entiendes? Hay una mafia de negocio, eso está allí. Claro, y definitivamente por la parte libanesa el origen ancestral es fenicio, que los fenicios son los grandes comerciantes de la historia del mundo, son los que inventaron el comercio. Ahora, cuando tú veías a tu familia, a tu padre, desempeñándose en sus labores del modelo de negocios que había en la familia, entiendo que era de banca. Sí, bueno, banco, transporte de valores, en fin, varios negocios familiares, principalmente pues toda esa parte de logística y transporte. ¿Tú lo veías a él y decías, quiero ser como mi papá? Sin duda alguna, admiro mucho a mi papá y su manera de ser en general. Es como mi rol modelo, lo que yo seguía y como yo quería hacer algunas cosas. Siempre hay una rebeldía digna de un hijo, donde yo decía, hay cosas que yo mejoraría, ¿no? Una humildad. Hay cosas que yo mejoraría que no aplicaría de esa manera, pero definitivamente verlo ha sido y mi guía, mi patrón y lo que yo he cumplido durante todo este tiempo desarrollándome en el mundo de los negocios. Porque definitivamente yo creo que el tema de las universidades te prepara académicamente, pero no te prepara para vivir. O sea, eso no te enseñan enfrentarte a lo que tú vives en la vida, en el día a día, de cuando tienes que hacer un negocio, cuando tienes que hacer esto. Te enseñan a integrar, a derivar y una serie de fórmulas. No te enseñan a firmar un cheque. No te enseñan a firmar un cheque o hacer una transferencia. La negociación. Y yo tengo ahora sobrinos millennials que uno me dice, tío, ¿y dónde? O sea, cogiendo el carro, ¿y dónde le pongo gasolina? Wow. Así es.
cuando uno a los 12 años ya estaba era robándose el carro, que vámonos y tal. Yo ahí me detengo en un punto. Esa parte laboral, ese éxito en Venezuela, ¿cuál era para ti? ¿Cuál fue tu momento de gloria en Venezuela? Bueno, nosotros empezamos, yo creo, tuve la oportunidad de empezar muy joven en el negocio familiar y como sabes, ¿no? El problema de trabajar con la familia, siempre hay cosas buenas y malas. La parte para mí negativa era que eran al que más te exigían y al que menos ganaba. O sea, era como que una enseñanza. O sea, era como que... Era porque eres el hijo de... Claro. Y entonces, pero justamente ese peso era lo que lo hacía avanzar de una manera. Y lo otro que definitivamente siempre pesa en los negocios familiares es que siempre tu éxito va a estar cuestionado porque eres el hijo del dueño. Entonces, siempre si te va bien, bueno, claro, porque tú sabes, tal, y si te va mal, no le va a pasar nada porque es el hijo del dueño. Entonces, es súper injusto. Ya va, en la historia yo la sé, porque él no los contó, él ganaba menos y le coartaban su ganancia y tenía que trabajar el triple de lo que los demás trabajaban. Al final del día yo lo agradezco porque para mí fue una gran enseñanza y como que un cable a tierra, ¿no? Eso te desarrolla una perspectiva diferente donde te dicen, bueno, yo soy el primero que tengo que llegar, porque a la hora de exigir, tú te ganas el respeto no porque eres el dueño, sino porque eres el que das el ejemplo. Y cuéntame de esos procesos por los que tuviste que pasar. Yo también entiendo que el señor Lorenzo Mendoza, el CEO de Empresas Polar en Venezuela, también, igual, una empresa familiar en la cual él le obligaban a pasar por todas las etapas. Y estuvo, bueno, desde manejar maquinaria hasta barrer los pisos. O sea, ¿cuáles fueron los procesos que te tocó hacer, de los cuales quizás en el momento tenías una rabia y una frustración hacerlo, pero luego dijiste que bueno que yo aprendí esto porque me enseñó esto? Escuchar consejo por lo menos escúchalo, analízalo, absórbelo, y si tu criterio considera que no vale la pena, ok, pero no lo ignores. O sea, tienes que masticarlo, no lo escupas. Bueno, ahí yo siempre he sido partidario de escuchar, o sea, y de captar, y eso me ha ayudado muchísimo de aprender a los que saben. Y yo tenía mucha gente que aunque trabajaba digamos, para mí, yo decía, wow, este señor sabe lo que está diciendo, y yo le preguntaba, ¿tú cómo harías esto? ¿Tú querías aquello? ¿Tú querías esto? Ahora déjame hacerlo a mí. Y lo otro que yo aprendí, por lo menos nosotros teníamos reparto de paquetería. Entonces yo sabía que Daniela repartía 50 paquetes al día, pero Ramón 25. Yo siempre le decía, Daniela, ¿qué haces tú que repartes el doble de este? No, bueno, yo hago esto, yo hago lo otro. Entonces digo, ¿me puedo ir contigo un día a ver cómo lo haces? Sí, ahora lo quiero hacer yo. Y en eso, cuando tú lo haces, ya nadie te puede decir no se puede, porque ya tú lo hiciste. Ya aprendiste el proceso desde la raíz. Entonces, yo siempre he sido de lo que, donde he estado y donde he trabajado, siempre, por lo menos sé el 90% de todas las áreas de mi empresa, y eso ha sido algo muy importante, porque primero, que no aceptas que nadie te diga que no es así, sin que tú tengas suficientes argumentos para discutirlo, y lo otro es que nadie es imprescindible. Al final del día, si te quieres ir, hasta la puerta, yo sé cómo hacerlo. Porque el día que tú dependas de alguien para que eso salga, ese día empieza, digamos, el abuso. Yo coincido contigo con la parte de los procesos, porque eso me ha enseñado a mí, en nuestra carrera, en lo que hacemos Daniel y yo, que tenemos que aprender a hacer todo, para que justamente no venga una persona y nos diga, no, eso no se puede hacer. Claro. No, por supuesto que se puede hacer, se hace así, de esta forma, porque ya lo venimos realizando. A mí me falta ser videógrafo y camarógrafo. No, tú eres videógrafa, camarógrafa y editora. Me falta editar un poquito como Ramón. Pero es parte del proceso, y sobre todo, pues una persona como tú, que has tenido que llevar esa cruz del papá, ¿no? Claro. No, es que ese es el papá, no, es que eso es por el papá, y eso es importante, porque bueno, aprendiste todos esos procesos, pero en ese momento de éxito en Venezuela, también hay un momento en el cual todo se cae. Claro. Al final el negocio dio un giro importante, la situación política cambió, y obligó a cerrar la compañía, una parte de la compañía, y por temas legales, pues se llegó la parte que yo manejaba, que no pudo seguir porque, bueno, habían situaciones que, aunque económicamente era una empresa viable y perfectamente operativa, y fue como que mi primer despecho laboral. Fue mi primera
rotura de corazón y que la verdad la sufrí muchísimo porque cuando tú tienes un grupo de gente grande trabajando y te llegas a integrar y ya yo sabía cómo se llamaba todo el mundo y sus familias y habíamos hecho un bonding y habíamos sacado la compañía adelante, tener que reunirlos a todos cuando la empresa madre cierra, yo les digo, no, esa es esta empresa, nosotros seguimos, no pasa nada, y a los 3 meses decirle, sí pasó, tenemos que cerrar por un tema legal. Dejar a todas aquellas personas sin empleo en ese momento. Claro. En una Venezuela bastante difícil, ¿no? Sí. Y entonces fue mi primer impacto como que también de decir, wow, y lo que aprendí en ese momento, y es el valor número 1 que he arrastrado durante esto, es cuando me preguntan, y siempre cuando yo puedo poner los valores y los principios de las compañías, pues las compañías tienen personalidad. La gente piensa que no, pero las compañías te hablan, tienen personalidad y son diferentes todas unas a otras. Una fábrica de zapatos, pueden ser 2 fábricas de zapatos, pero esta tiene su personalidad y se parece mucho a quien lo lleva, ¿no? Claro. Pero todas son diferentes porque hay cosas que sus mismos empleados les van dando forma. Entonces, ese tipo de cosas, cuando tú ves que esa compañía te habla y te dice, mira, esto es lo que yo necesito y tal, tú ya te enamoras y empieza un proceso ya más romántico. Claro. Y cuando te dicen, es igual, mismo te dejaron una ruptura y además que no es una cosa que tú quisiste, sino te obligaron. No tenías el control sobre claro. eso, sí. Y entonces, bueno, tuve la oportunidad. Tener muchísimo éxito en esa compañía. Claro. Lograste tener no solamente el éxito, digámoslo así, la satisfacción del ingreso monetario, sino también la satisfacción de lo que estás hablando, de crear una familia, una identidad corporativa, de que los empleados estaban ya en sintonía contigo y con tu filosofía empresarial. Y bueno, obviamente pues una etapa de juventud donde estaban todos mis amigos, todos casándonos, echando broma tal, y bueno, obviamente, mira que mañana nos vamos bueno, yo tenía mis responsabilidades y mi trabajo, pues que todo el mundo estaba como que, de verdad, tal, sí, papá, yo tengo una cantidad de cosas. Se cierra ese ciclo y entro en el mundo corporativo, que es un monstruo totalmente diferente porque... Pasaste a ser CEO a ser... Empleado. De empleador a empleado. A empleado. Y bueno, obviamente tener ya el jefe no era mi papá. Ya el jefe era un señor que yo no conocía. Claro. Que se hizo más fácil, por supuesto. O sea, claro. Tener a un señor que no conoce jefe mejor que tu papá. Sentido. Tu 15 y último sin decirte. Tranquilo, claro. Entonces, no te lo voy a pagar. Claro, sí, exacto. Entonces, ¿y por qué llegaste anoche? Ajá. Por eso es que no te paras. Me le cortan las cuentas. Entonces, empiezo en ese mundo corporativo, empecé en una buena posición, pero sin embargo, pues, jefe del jefe, cumplir unas ciertas normas, ya las normas no las ponía yo, sino que tenía que bailar el son que me tocaba. Y realmente pues ahí es donde tú te das cuenta que hay un mundo mucho más grande que el que tú conoces y empiezas a aprender de una serie de cosas de gente que tiene 100 años en el mercado. A mí yo nunca me van a juzgar porque dejé de tomar una decisión, sino por haberla tomado. Y bueno, a veces salen bien, a veces salen mal. Pero bueno, una de las cosas que también he aprendido aquí es que antes de ejecutar es preferible decir, ¿estás seguro que esto es lo que es? Y chequearlo porque es que si no... No pasa nada, pero te cuesta mucho dinero. ¿Y cómo entraste en esa compañía? ¿Aplicaste una solicitud? Es que no. No, mi papá me puso... No, casi, estaba muy cerca. No. Bendito sea tu padre. Es que acuérdate que la empresa que yo trabajaba era un courier. Ok. Y ese courier era el que repartía los paquetes de UPS en Venezuela. Ok. Claro. Entonces, estábamos bajo contrato, pero nosotros le hacemos un servicio UPS y le pasamos una factura. Claro. Y hacemos en paquetería nacional. Al cerrar esa compañía, me toca viajar a Miami, hacerle UPS 3 meses antes. No se preocupen que está cerrando esta, pero esta no. Vamos a seguir, tal. Y 3 meses después le tuve que decir, bueno, ¿se acuerdan lo que le dije 3 meses? Bueno, ya eso no es así. Wow, o sea, que están abiertos al cambio. Claro, entonces el tema ahí fue como que mi primera... En medio de ese duelo y esa tristeza que no había una ranchera que me sacara de mi dolor, UPS hace como que mi primer gran reconocimiento laboral y es cuando me dicen, ¿y tú qué vas a hacer? Y yo le digo, bueno, no sé, ya veré qué voy a hacer.
Bueno, nosotros acabamos de comprar una operación muy grande en Venezuela, no, porque tú estás en la parte de paquetería, pero UPS no solamente tiene paquetería, sino toda una rama logística inmensa, y se manejaban en ese momento por separado. Entonces, ellos compraron un agente aduanal, entraron en Venezuela y nos dijeron, necesitamos gente ya, ¿tú no te quieres venir a trabajar con nosotros? Por supuesto que sí. Y yo dije, mira, ¿cómo no? Ofrézcame un paquete y con mucho gusto. Y aquí en Miami, pues yo me vine a decirle a ellos que se tenían que buscar otra compañía y me fui para Caracas con trabajo. Entonces empecé en esta compañía y obviamente a enterarme una cantidad de cosas pues que maravillosas. Tuve mucha suerte de tener unos jefes espectaculares. Y fue como que mi real universidad, porque aprendí muchísimo. Llegué a tener posiciones pues de liderazgo y de control de la compañía en Venezuela, pero me encuentro yo con mi segunda gran pared, que es que, bueno, estoy al mando de una operación, pero realmente no la controlo yo. Y No para es tuya. todo había que pedir permiso y había una serie de cosas que estaba atado por Burocracia. regulación, claro. Por regulaciones, por esto, por lo otro, que entonces el dólar lo teníamos que cambiar a dólar oficial porque no se podía hacer esto cuando todo el mundo hacía permuta, porque entonces el UPS no, porque era un área gris, una serie de cosas que tú decías, pero ayúdame. Que te empiezas a sentir atado. Claro, entonces vamos a comprar este galpón porque nos acabamos de ganar este contrato, no, pero ya va, tiene que revisarlo un abogado, entonces el galpón se vendía, entonces, ¿sabes? Ese Se iban o sea, todo se iba trabando. Claro, y Siempre entonces, había trabajo. y en ese sentido, pues yo siempre he sido, y me da mucha impotencia, ¿sabes? De que las oportunidades pasaban, pero no, tenía que venir aquí, pasar por una cantidad de cosas y tal. Y ahí fue donde a mí me empezó la frustración de decir, bueno, yo tengo el control, pero no tengo el control. O sea, estoy manejando una operación, pero que no depende de mí. Entonces, bueno, ahí como que hubo un clic y digo, yo no estoy para ser empleado. Yo creo que foco y adaptación es lo que tienes que saber seguir para tener éxito en la vida en cualquier aspecto. ¿Después de cuánto tiempo te afectó Yo te digo, eso? 1 año y medio. En 1 año y medio empecé a cuestionarme, en 2 años empecé a cuestionarme si esto era lo correcto. Y en Los 2 años y medio, 3. En ya. 3 años empecé a buscar oportunidades y bueno, resulta que la que se me dio fue una muy cerca y con 2 amigos me asocié en una compañía de distribución de electrodomésticos y bueno, realmente fue otro cantar porque parte de la sociedad era, ellos me dijeron, bueno, nosotros estamos aquí, uno fue capitalista, el otro era más estratégico y me dijeron, estamos buscando a alguien como tú que opere. Y para mí eso era Perfecto. Era más operativo. Yo total. O sea, yo soy de los que se montan en el camión, de que todas las mañanas abre, caja de inventario, despacho, tal, operativo y comercial. Porque obviamente a mí lo que me gusta es vender cara a cara con la gente y ese trámite constante. A mí la parte legal, la administrativa, No es tu fuerte. No. La ¿Y sabes, de ahí pero cómo la pasas sé. de la electrónica a la industria de alimentos? Entonces, bueno, en Venezuela pasamos rapidito ese periodo, súper bien, obviamente, hasta que, bueno, obviamente en el 2013, por otra razón ajena a nuestra operación, es mi segunda gran ruptura de corazón, porque dejamos una operación espectacular. Ya, perdón, ¿cuántas esposas tienes tú? Bueno, Una sola. sí, la verdad Gracias, que... Dios mío. Ah, bueno, y la operación fue Roturas otra. corporativas, Esa- además, más no no del de corazón. corazón. No, Es que pero- son otra pero- operación distinta. Exacto, cuidado. Pero ahorita estoy en la segunda administración. Tuve una y ahorita estoy en Ah, la segunda ves, administración. Vamos a por administración. Claro, la primera administración, pues todo bien, hasta que, bueno, como siempre, pues se terminan los periodos y empieza esta segunda administración que es la actual. No, lo de los duelos amorosos del corazón es para próximos Es la parte- Desconnect claro. Stories. Love. Love, exacto. Y bueno, nada, otra vez por razones ajenas a nuestra voluntad, se tiene que desarmar una operación espectacular de distribución en un éxito rotundo, más de 120 empleados. Yo termino en el 2007, paso a esta compañía y prácticamente hasta el 2013, Wow. pues lo que fue escalando. Debido a todas estas circunstancias, como la lengua es el castigo del cuerpo, yo siempre dije, mira, yo nunca voy a salir de Venezuela, yo tengo la llave de la switchera. Sí, apago la luz. Y yo apago la luz y de aquí a ni que me voten y tal. Y bueno, y si me iría de aquí,
nunca a Estados Unidos, y decía Estados Unidos, nunca a Miami. Y después, y cuando llegué a Miami, y yo no vi en el Doral, ni que me paguen en ese hotel. Vivo a 2 cuadras de aquí. Bueno, pero entonces bueno, pero nada. ¿cuál es el aprendizaje? No, bueno, que el aprendizaje es que, como te digo, ese valor que yo adopté de adaptabilidad, que es mi único, o no es el único, pero es el principal, en el que tú tienes que adaptarte y tienes que realmente aprender a sobrevivir en las condiciones que te tocan, porque no lo puedes controlar. Uno está en un mar sin motor y tienes que depender de para donde sopla el viento. Claro, pero fíjate ahora, soplando el viento siempre sopla a tu favor. Pareciera que esas condiciones que tú mismo te autocastigaste y autodijiste que no, te generaron lo que hoy en día se convierte en DAO Gourmet Foods. Claro, llegamos a Estados Unidos con una mano adelante y otra atrás, en sentido de que no teníamos nada que hacer, un ambiente totalmente hostil, uno viene acostumbrado a una economía diferente, donde tú levantas el teléfono y tú dices, quiero conseguir un proveedor de pintura, y tienes 18, y tienes 23 de este, y tienes el otro, o necesito ponerme en contacto con fulano. Ah, no, ese Ese, claro, vale, ese primo, claro. Eso es perfecto para nosotros. Llámalo. Y cuando estás aquí, la soledad es impresionante. Más allá de que, bueno, muchas veces buscando oportunidades de negocio, inclusive con la experiencia que uno tenía, aquí como evalúan y ven los negocios es totalmente diferente. Entonces, bueno. ¿Y qué cambia? Por ejemplo, aquí en Estados Unidos, tu sueldo lo consideran como beneficio. O sea, si en cambio para nosotros el sueldo de Venezuela es un gasto. Entonces, ¿cuánto me queda después de que yo me pague mi sueldo? Entonces, aquí un negocio, yo no sé si ustedes han escuchado el de, no compraste un negocio, compraste fue un sueldo. Y bueno, a lo mejor el negocio, después que te pagan tu sueldo, no deja ni un centavo más. Y muchos negocios pequeños en Estados Unidos son así. Let's Connect es millonario, pero vamos a hablar de eso luego. Claro. Te deja mucho claro, dinero. Y amor también. También, eso es lo más importante. Y a la par de DAO Gourmet Foods, ¿cuándo viene la inquietud de abrir tu propio restaurante, entendiendo que ya no puedes tener todos los huevos en una misma canasta? Claro, el tema con DAO Gourmet empieza porque buscando oportunidades en Estados Unidos para desarrollarnos, porque en ese momento yo estaba también con mi socio, y dijimos, bueno, ¿qué sabemos hacer? Bueno, sabemos distribuir y vender, que es lo que hemos venido haciendo toda la vida, desde la experiencia de UPS y tal, y qué sé yo, y comerciante, hermano, o sea, compra y venda, compra barato y vende caro, eso es lo mejor que hay. Claro, entonces, y llegó un momento donde nos dijimos, bueno, si podemos hacer eso, vamos a por lo menos buscar algo que nos guste, porque al final del día los electrodomésticos nos empezaron a gustar después, pero no era una cosa que escogimos. Entonces, bueno, la comida ha sido también una pasión de toda la vida. A mí me encanta comer. Y en resumen, cuando estábamos hablando al principio del tema del dinero, definitivamente es importante, pero yo creo que lo que más me gusta es vivir bien. Ese es mi motivo. No es la plata, es poder, si me provocó esto, poderme dar ese lujo. Y para eso trabajo. Y obviamente yo espero darle a mis hijos igual o más a lo que me dieron a mí. A mí me gustó una cosa que tú dijiste en nuestra conversación, que es justamente esta. La de oír consejos. Claro. Sí, definitivamente. Por favor, óiganlo. Sí, claro. Pero eso es muy difícil. ¿El mejor consejo que te han dado? Bueno, la verdad es que tendría que como que buscar en el archivo, pero definitivamente el tema de ser humilde ha sido una de las cosas, eso fue una de las cosas que me enseñó mi papá. Aprende a escuchar que tú no te lo sabes todo. Y ese mismo criterio de decir, papá, yo no haría esto, ¿por qué tal? Y hoy con mis hijos, cuánta razón le doy, porque esa irreverencia de la juventud te hace ser rebelde en ese sentido y no escucha, y es poco humilde. Tú crees que te la sabes toda. Bueno, y fíjense que tanto tú te la sabes, porque estuvimos haciendo, Ramón y yo, un research acerca de la industria de alimentos. Este visionarito. Y nos sorprendió gratamente que justamente la industria alimentaria apunta hacia la inversión online. Claro. Se están invirtiendo millones de dólares, no solamente cada uno de los empresarios, y que tú bien lo decías en una conversación previa que tuvimos backstage antes de esta, que no solamente
es difícil competir en un mercado contra los grandes, sino que tú como pequeño te quedas en ese nicho y avanzas desde allí creando tu comunidad. Esa filosofía también me gustó mucho como Me la encantó, recreaste, sí. la del tiburón y los peces. ¿Por qué no la cuentas un poco también Sí, para bueno, entender? el tema es que cuando uno llega a un mercado como este, donde la competencia es totalmente hostil, porque está diseñado de esa manera, uno tiene que vivir de buscar esas grietas que dejan los grandes, porque no lo pueden atender todo. Eso es un dato. Busquen esas grietas y aprender a buscar esas oportunidades y esos vacíos que hay. Y las grandes los dejan, porque simplemente no pueden con todo. Tú tienes que buscar los espacios que dejan los grandes para tú llenarlos. Entonces, bueno, por eso es que hay gente que se especializa en cosas, pintura epóxica de galpones. Subespecialidad de la subespecialidad. Claro, exacto. Entonces tú dices, bueno, pero yo soy el papá de los helados haciendo pintura epóxica de galpones. Entonces, claro, Mire, pero tú hablas muy bien. ¿A ti no te interesaría ser coach de empresas, de empresas, pequeños ¿verdad? empresarios? Porque aparte tienes tanta experiencia en diferentes modelos de negocios que con todo este background, o sea, sería interesantísimo iniciarte una carrera de esos pequeños empresarios que nos Y están una viendo. facilidad también de ¿Verdad? Y mostrarles tiene cómo buena cómo agilidad. visualizarlo en ese ámbito. Sí, ¿no te Bueno, interesa? siempre de alguna manera me ha llamado la atención. Lo que pasa es que la verdad es que estoy tan ocupado No tienes en lo tiempo. mío que no tengo tiempo. Y a mí el tema de los asesores siempre me ha parecido un poco Agua profunda. overrated. Y hay un cuento que después les cuento, recuérdenme, Mira porque que es buenísimo. supuestamente, exacto, los ranqueados cobran $500 la hora. Bueno, sí. A veces que tú dices que te echan el cuento y de repente la mitad de las cosas ya tú las sabías. Entonces, lo que es importante es escucharte, hacer caso al instinto, buscar esas grietas. Y lo otro es que no solamente en Venezuela, por ejemplo, pasaba mucho más rápido porque la economía y la situación social era bastante más inestable, pero ahora lo estamos viendo aquí. El COVID cambió todo. Y ahora las cosas, la gente no quiere trabajar. Resulta que ahora todo el real estate está cambiando, está carísimo, la comida sube, viene un proceso inflacionario. Entonces uno definitivamente tiene que saber identificar las cosas y estar del lado correcto de para dónde van las olas. ¿Cómo te estás preparando tú para ese futuro cercano que ya viene? Lo de la inflación es totalmente cierto y es abrumador. Y Y lo se estamos ve. viendo en todas las áreas. Entonces, bueno, al nosotros haber vivido un proceso inflación, bueno, nosotros vivimos, yo no conozco la no inflación. Así. Bueno, claro. Nosotros ¿verdad? ajustábamos precios semanales, ¿me explico? Casi Entonces, que diario. Entonces, por lo menos aquí en Estados Unidos, por ejemplo, no hay una política de ajuste de precios de reposición, sino normalmente tú compraste a 10, vendes a 13, te ganaste el 30%. Pero nosotros estamos acostumbrados a que, no, si yo compro a 13, yo tengo que ajustar lo que tengo en mi inventario también. Entonces, bueno, obviamente al venir un proceso inflacionario, tienes que estar seguro en que tus productos sean buenos, de que sean necesarios, y que la gente definitivamente entienda que lo que estás pagando de más se mantiene el valor del producto. Dos rubros allí interesantísimos que lo dice Carlos en este momento. Miren cuáles son. Y algo en la vida que no se puede evitar es que el ser humano se enferme y coma. Cuando hay crisis, la gente deja de comprar ropa, deja de salir a bailar, deja de comprarse tecnología, deja de comprar televisores, pero no puede dejar de comer. Y está bastante claro que tampoco se pueden dejar de enfermar. Entonces, los dos grandes rubros son eso. Y ahora sí, ha llegado el momento. El momento de la noche, culminante. día o tarde, Nos queda poco donde tiempo. usted lo está viendo. Nos encantaría conversar contigo. Bueno, no, debería ser profesor universitario, ya. Quiero que Ese es sepan, el sepa rubro. que nosotros nos vamos siempre a Toro Loco, un espacio que tiene Sí, el señor, que delicioso. es divino, y ahí conversamos también horas con él de muchos aprendizajes que tenemos y muchas asesorías que nos da por esa relación. Por eso, de hecho, está en Let's Connect Story, porque nos parece un personaje particular. Pero vamos a hacerte preguntas rápidas. Ok. Tenemos que cerrar Sí. esta rueda. Yo sé que ustedes están llorando en casa, quieren escuchar a Carlos Dado un poco más. Eso Cuando es tengas otra tu cosa. canal de YouTube. Los minutos de verdad ahora están pasando más rápido. Es cierto, pero tenemos una rueda de preguntas cortas, respuestas cortas, Vale. un poco para escudriñar en esa mente No de lea, CEO no y lea, o todavía empresario. no lee para allá. No, la premisa golpeó hace 3 Todos los años. invitados no leen, yo todavía leo. Hoy
si te pregunto, ¿cuál es tu propósito de vida? ¿Qué me dirías? Poderme retirar tranquilo y darle a mis hijos algo mejor de lo que me dieron a mí. Ok. Tu rutina en 3 pasos al levantarte en la mañana. Tomar café, tomar café y tomar café. Eres de los míos. Cuando abres los ojos en la mañana, ¿cuál es ese primer pensamiento que te pasa por la cabeza? ¿De qué tamaño va a ser el café que me voy a hacer? Entonces la siguiente pregunta es café, té o bebida energética. Cuando vas camino al trabajo, ¿qué haces? Normalmente escucho la radio a ver si hay algún acontecimiento o noticia que no me haya enterado porque tengo poco tiempo de ver televisión, la verdad. Así Ok. es. Ya dijimos café, té o bebidas energéticas, ya sabemos que es café. La favorita tuya, dale, amiga. ¿Elon Musk o Jeff Bezos? Jeff Bezos. Jeff Bezos, ya sabía por el área de distribución. No, y además que la parte científica es otro mundo. Mencióname 3 habilidades esenciales, necesarias y únicas de un buen líder. Ganarse el respeto de la gente, o sea, el liderazgo no se aprende, se gana. Entonces tienes que dar el ejemplo número 1. Yo creo que es ser humilde, número 2, de aprender a escuchar. Definitivamente escuchar es no creer que siempre tienes la razón, ser humilde y dar el ejemplo. Con el conocimiento y experiencia que tienes ahorita, ¿montarías un negocio de...? Es una buena pregunta. Otro toro loco, Sí. yo quiero otro toro loco. No, yo creo que la parte de restauración ya sacó lo mejor de mí. Pero definitivamente tendría que ver algo donde sea controlable sin tanta gente. La gente es cada vez más complicada y todo el mundo quiere trabajar desde su casa y tener menos involucramiento físico en el trabajo. Con el conocimiento que usted tiene y la experiencia que tiene, ¿qué negocio no No montaría? Un restaurante. Y tiene un restaurante. Bueno, pero igual vamos a seguir yendo si seamos los únicos No, dos comensales es que buenísimo, pero es verdad, se la pasa full. eso ¿no? es como la lancha. El mejor día el segundo mejor día el día que la compra, el mejor día el día que la vende. Ay, así dice que es verdad. Tu mayor fortaleza, Carlos. Yo creo que la adaptabilidad, la capacidad de aguantar lo que venga. ¿Tu mayor debilidad? La terquedad, soy bastante terco. Ok. Ay, Dios mío, por ahí fumea. Mira, esta es una pregunta que hace la Universidad de Stanford a los candidatos para obtener un puesto de empleo. Entonces, es la siguiente. ¿Quién ganaría para ti en una batalla entre Spider-Man y Batman? ¿Y por qué? Bueno, yo creo que es un poco subjetivo al final del día. Yo creo que... Bueno, Batman siempre fue mi preferido y yo tuve problemas tuve 3 días disfrazado de Batman. Se me mojaron, el disfraz se me mojó aquí y mi mamá me obligó a quitármelo y lo recorté para no quitarlo. Así que creo que Batman. Batman, definitivo. Carlos, ha sido un gusto tenerte. Gracias por seguir compartiendo historias. Para nosotros eres una persona de admiración, Gracias. de respeto. Creemos que eres una persona exitosa y definitivamente siempre vamos a estar al lado tuyo en todo lo que necesites y en todo lo que Let's Connect pues esté rodeado o esté bañado y que diga Carlos da, no, ahí estamos nosotros. Y Muchísimas bueno, gracias. muy orgulloso de pertenecer a esta comunidad porque definitivamente es una comunidad y le invito a nuestros compatriotas venezolanos y a todos los demás a que nos apoyemos mutuamente y seamos de esas comunidades que nos ayudemos y no seamos enemigos entre otros o envidiazos, sino el apoyo entre nosotros es fundamental y tenemos que aprender mucho de eso. Así Especialmente que no somos emigrantes. Así es, orgulloso de tenerte acá en el programa. Todo el conocimiento y cada frase para mí pues es un quote, cada frase que tú has dado en esta generosa hora o media hora de tu tiempo, pues ha sido para mí pues muy nutritivo para el programa, seguro para Ramón también, y para aquellas personas que también están iniciando un negocio o que han pasado por varios modelos de negocio, quizá ustedes se sientan identificados con Carlos Dao. Síganlo en sus redes sociales, tienen Dao Gourmet Foods y por supuesto, el inigualable Toro Loco Restaurante de Kendall. No se lo pierdan. Muchísimas Muchas gracias. 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 Nos vemos en otra edición de Let's Connect Stories.